Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, algo que nos toca de cerca como seguidores de nuestras celebridades favoritas. Y es que, como sabrán, la noticia que ha impactado a muchos es que la queridísima Demet Özdemir ha confesado algo bastante íntimo: está luchando contra un dolor que lleva semanas. Así es, nuestra talentosa actriz turca, a quien conocemos por sus papeles memorables y su carisma arrollador, ha abierto su corazón para compartir una batalla personal que ha estado librando en silencio. Esto nos recuerda que detrás de las pantallas, de las sonrisas perfectas y los looks de alfombra roja, hay personas reales con sus propias luchas y desafíos. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de esa valentía que implica compartir nuestras vulnerabilidades, de la importancia de la salud mental y física, y de cómo incluso las figuras públicas nos inspiran a cuidarnos. Si son fans de Demet Özdemir, o simplemente les interesa conocer un poco más sobre las realidades que viven las celebridades, o incluso si ustedes mismos están pasando por un momento difícil, este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos en el tema, si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es muy fácil, solo tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido interesante para ustedes. Ahora entremos de lleno en lo que ha estado sucediendo con Demet Özdemir. La noticia saltó hace poco y, como era de esperar, generó una ola de preocupación y apoyo en sus seguidores y en la prensa. Ella misma, con esa transparencia que la caracteriza, compartió a través de sus redes sociales que lleva semanas lidiando con un dolor, aunque no ha entrado en detalles específicos sobre la naturaleza exacta de este. Lo que sí ha dejado claro es la intensidad y la persistencia de esta dolencia. Y es precisamente esa honestidad la que ha generado tanto revuelo. Vivimos en una era donde la imagen de perfección a veces nos puede hacer olvidar que las estrellas también son humanas, y como todos, enfrentan sus propios obstáculos de salud. El hecho de que Demet haya decidido compartir esto, a pesar de la exposición pública que conlleva, es un acto de valentía que merece ser reconocido. Nos enseña que no tenemos que esconder nuestras luchas, por muy difíciles que sean. Este tipo de confesiones nos invitan a reflexionar sobre varios aspectos. Por un lado, está la propia salud de Demet. Esperamos sinceramente que se recupere pronto y que pueda encontrar la paz y el alivio que necesita. Ver a alguien que admiramos pasar por un momento de sufrimiento, por pequeño que parezca desde fuera, siempre genera empatía. Pero más allá de su situación particular, su declaración nos abre una ventana a la importancia de la salud en general. A veces nos enfocamos tanto en nuestras rutinas, en nuestras metas, en las presiones del día a día, que descuidamos las señales que nuestro propio cuerpo y mente nos envían. El dolor, ya sea físico o emocional, es una alarma que no debemos ignorar. Y la forma en que Demet ha abordado esto sin dramas excesivos pero con una honestidad palpable, es algo que muchos podríamos aprender. Imaginemos por un momento lo que implica para una figura pública como ella tener que lidiar con un dolor persistente. Ella tiene compromisos laborales, eventos, sesiones de fotos, y todo ello requiere una energía y un bienestar físico y mental que evidentemente se ven afectados cuando uno está sufriendo. La presión de mantener esa imagen de profesionalidad y fortaleza, incluso cuando uno no se siente bien, debe ser inmensa. Por eso aplaudimos su decisión de compartir su verdad. Es un recordatorio para todos nosotros de que está bien no estar bien siempre, y que buscar ayuda, ya sea médica o de nuestro entorno, es un signo de fortaleza, no de debilidad. Además, su confesión superíndice 3N puede servir como un catalizador para que otras personas que están atravesando situaciones similares se sientan menos solas. Cuando una celebridad de la talla de Demet Özdemir habla abiertamente de sus problemas de salud, se rompen tabúes y se normaliza la conversación sobre estos temas. Muchas personas que sufren en silencio por vergüenza o por no saber cómo expresarlo, pueden encontrar en sus palabras un eco de su propia experiencia. Y ese eco puede ser el primer paso para buscar apoyo, para hablar con alguien, para buscar un diagnóstico o un tratamiento. Es importante recordar que el dolor no siempre es visible. Podemos ver a alguien sonriendo en una foto, pero eso no significa que no esté sufriendo internamente. La salud mental, por ejemplo, es un aspecto crucial que a menudo queda en la sombra. Las exigencias de la industria del entretenimiento, la constante exposición a la crítica, a la presión por mantener una imagen idealizada,
todo esto puede pasar una factura importante al bienestar psicológico de los artistas. Si bien Demet no ha especificado la naturaleza de su dolor, es probable que sea una lucha que haya requerido tiempo y esfuerzo para sobrellevarla. Desde nuestro canal, queremos enviarle a Demet Özdemir todo nuestro cariño y nuestros mejores deseos de recuperación. Creemos firmemente en el poder de la empatía y del apoyo mutuo, y esperamos que se sienta rodeada del afecto de sus seguidores y de las personas que la quieren. Su vulnerabilidad, lejos de restarle fuerza, la hace aún más humana y admirable. Nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de afrontarlos con coraje y honestidad. Y ahora pensemos en lo que esto significa para nosotros, como espectadores y seguidores. Nos recuerda la importancia de escuchar a nuestro cuerpo. Si sentimos un dolor que no desaparece si algo nos preocupa, no debemos minimizarlo ni dejarlo pasar. Buscar atención médica es fundamental. Y no solo se trata del cuerpo físico, sino también de nuestra salud emocional. Si nos sentimos abrumados, tristes o ansiosos, hablar con un amigo, un familiar, un terapeuta, es un paso esencial para nuestro bienestar. A veces solo verbalizar lo que sentimos puede aliviar una gran parte de la carga. La forma en que Demet ha manejado esta situación también nos habla de resiliencia. Seguramente ha habido momentos difíciles, días en los que el dolor ha sido insoportable, pero ella ha seguido adelante, ha continuado con su vida y su carrera en la medida de lo posible. Esta capacidad de adaptación y de seguir adelante a pesar de las adversidades es una lección invaluable. Nos demuestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel, y que la perseverancia es clave. Además, su ejemplo nos impulsa a ser más compasivos con los demás. Nunca sabemos por lo que está pasando una persona, incluso si esa persona es una figura pública que parece tener una vida perfecta. La empatía y la comprensión son herramientas poderosas que pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Cuando escuchamos historias como la de Demet, debemos recordar que todos llevamos nuestras propias batallas internas, y que un gesto amable, una palabra de apoyo, pueden ser exactamente lo que alguien necesita en un momento dado. En resumen, la confesión de Demet Özdemir sobre su lucha contra un dolor que lleva semanas nos ha brindado una valiosa oportunidad para reflexionar sobre varios temas importantes. Hemos hablado de la valentía que implica compartir nuestras vulnerabilidades, de la importancia de priorizar nuestra salud física y mental, y de cómo las celebridades, al ser más transparentes, nos inspiran a cuidarnos mejor. También hemos destacado el poder de la empatía y la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Su ejemplo nos recuerda que incluso en la industria del entretenimiento, detrás de las cámaras, hay seres humanos con sus propias luchas, y que es fundamental abordar estos temas con sensibilidad y comprensión. La resiliencia de Demet y su decisión de compartir su experiencia, sin duda resonará en muchas personas y las animará a tomar acción para cuidar de su propio bienestar. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y sobre todo, inspirador. Quiero agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver esto hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les ha gustado lo que han visto, si este tema les ha tocado de alguna manera, les invito a que me dejen un comentario abajo. Me encantaría saber su opinión, si tienen alguna experiencia que quieran compartir, o simplemente si quieren enviarle un mensaje de apoyo a Demet. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.